les contaba hace un ratito, si me permiten, que hay un sector que tiene muy poco lobby. ¿Cuál es? El de la salud mental, pero no la de las instituciones de salud mental y los psicólogos, no. Realmente es un factor que hasta ahora ha pesado poco, seguramente hay otros que han pesado más, hasta aquí. ¿Cómo impacta la pandemia en nuestra estructura, en nuestra psiquis? La Universidad de Buenos Aires viene haciendo una especie de traqueo de seguimiento con la Facultad de Psicología. Vamos a hablar con Cristian Garay, que es subsecretario de Investigaciones, para que nos cuente que hay algunos números que están preocupando. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué vieron? ¿Cada cuánto están midiendo la salud de los argentinos? Bueno, hemos realizado una serie de estudios desde el Observatorio de Psicología Social Aplicada, ya van 6 estudios, y nosotros medimos, particularmente tomamos 2 muestras para comparar el impacto de la duración de la cuarentena a los 10 días más o menos de cuarentena y alrededor de 50 días de cuarentena, que ya estamos hoy en el día 62, creo. Y observamos, sí, un aumento considerable, un aumento importante, casi una duplicación del malestar psicológico comparando los 10 días con los 50 días. Este aumento se manifiesta en malestar que puede expresarse bajo la forma del mal humor, del insomnio, de algún síntoma psicológico no específico, pero más importante aún, vimos casi una duplicación del riesgo de padecer un trastorno mental, que esto sí es algo mucho más grave porque implica ya la necesidad de una asistencia profesional, la necesidad, una vez que se instala un trastorno mental, ya es necesaria una intervención especializada, digamos, y esto también casi se duplicó comparando los primeros 10 días con los 50 días en donde tomamos la segunda muestra. Irritabilidad, desasosiego, vaivenes, montaña rusa anímica y emocional. Bienvenidos al parque de diversiones de la pandemia, hasta ahí más o menos la conocemos. Pero hablemos un poquito más en detalle de a qué te referís con que se duplicó digamos, los síntomas de salud mental más fuerte, de patología, depresión, ansiedad. Y yo voy a decir una palabra delicada, digamos, un término delicado. Ideación suicida, que es de no vivir más. Hay más gente que tiene esas ideas. Después no quiere decir que las lleve a cabo, ¿eh? Todos podemos tener alguna en algún momento, pero eso lo verificaron que se duplicó. Claro, lo que vimos es que aumentó mucho el malestar psicológico general, sin hablar de psicopatología o de trastornos mentales, ¿no? Eso en la segunda muestra, o sea, la tomada de los 50, 55 días, casi el 70% de la población expresa un nivel de malestar psicológico considerable, ¿sí? Hay una cuestión técnica de un índice con el cual medimos esto, pero para hacerse una idea, o sea, la mayoría de la gente está expresando un malestar considerable. Después hay un porcentaje menor que tiene esto que mencionábamos recién de un trastorno mental. ¿Qué querría decir? Por ejemplo, podría ser un cuadro muy frecuente es la depresión, ¿sí? O sea, uno puede tener malestar, tristeza, irritabilidad, o sea, enojarse fácilmente, discutir con la familia, etcétera, presentar mayor nivel de malestar en ese nivel, pero si esto se va agravando y se va juntando con otros síntomas como pérdida de apetito, como disminución del placer en las actividades, disminución del deseo sexual, por ejemplo, otra de las áreas muy frecuentemente afectadas, y el pensamiento de uno se empieza a teñir de un cariz muy pesimista y uno empieza a pensar que nunca vamos a salir de esto, que esta situación no va a ser reversible, que va todo a empeorar, etc. Se instala un cuadro depresivo y ahí sí ya requerimos por ahí una intervención mucho más específica, que es algo muy complicado en el contexto de la pandemia. Cristian, había una vieja Ahí es donde... definición de la depresión que era la idea de que haga lo que haga, no puedo modificar el contexto, mi realidad, ¿no? Es decir, cuando alguien se deprime, cuando cree que hizo todo lo posible y no modificó su realidad que le resulta desalentadora. Hablemos de esto, ¿no? De la incertidumbre de cómo van corriendo, no de mala fe, pero se va corriendo un poco la línea de la cuarentena y nunca sabemos cuándo termina. ¿Cuáles son los efectos de no tener una hoja de ruta? Y no estoy acusando a este gobierno porque están todos con esto, ¿no? La falta de hoja de ruta y el impacto sobre la psiquis.
Exacto. Bueno, esto que mencionás, Diego, es muy importante porque es justamente uno de los factores que fue estudiado en otras oportunidades, en otras cuarentenas que se realizaron en otros lugares del mundo, con el SARS, con el MERS, con el ébola, digamos, se estudiaron los efectos psicológicos y se vio que cuanto más incertidumbre hay acerca de la duración de la cuarentena, mayor es el impacto psicológico negativo, claramente, o sea, peor se siente la gente, ¿sí? Esta cuestión que todos experimentamos de que esperamos el fin de semana a ver qué pasa, si se abre un poco, si no se abre, etcétera, y después finalmente continúa, es algo que impacta muy fuertemente. Y como te decía, está estudiado en muchos otros ejemplos, y hoy en día también hay estudios muy interesantes publicados en la experiencia muy dramática en Italia y también en el Reino Unido. Y nuestro estudio, bueno, del ámbito local muestra más o menos lo mismo, o sea, estudios en distintos lugares con, por supuesto, impactos de la pandemia muy diferentes, pero que muestran resultados muy importantes en el impacto psicológico, ¿no? En incluir esta dimensión de la salud mental en la consideración de la salud, ¿no? Que no quede como algo de segundo plano o sin, como decías vos, sin mucha prensa, sin mucha atención, ¿no? Bueno, yo quiero contar esto, digamos, uno retrospectivamente puede hacer una conclusión o puede construir una conclusión y es que hay algo del equipo de salud mental que rodea al presidente, seguramente que le fueron diciendo, le fueron aportando algunos de estos datos o datos propios de los efectos psicológicos del encierro. ¿Recuerdan cuando hace algunas semanas Alberto Fernández había dicho que se iba o insinuó que se iba a poder salir a trotar, a correr, que fue una ilusión para los runners? Después hubo también como un falso anuncio de salir con los chicos y después se retrocedió. Hay algo ahí que yo lo sé, además de buena fuente, que le iban informando de los efectos que tiene la pandemia en la salud mental. Es decir, esto no se desconoce, pero todavía no pesa lo suficiente. Ahí vos lo que estás dando son algunos datos que agravan el contexto, porque en muy poquito tiempo, Cristian, esto empeoró. Exactamente, exactamente. Sí, sí, realmente vemos un aumento dramático en estas últimas semanas, ¿no? Bueno, la última muestra es en los 50-55 días. Y como prevemos, aunque también tenemos incertidumbre que esto va a continuar, nuestra idea es volver a hacer una muestra más adelante y ver, bueno, qué va ocurriendo. Pero la verdad es que hay pocos estudios a tantos días de cuarentena. Antes del coronavirus, el estudio más largo tenía 21 días y nosotros llevamos más de 60 días de cuarentena obligatoria. Es algo como sin precedentes, digamos, como se sabe, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la investigación también. Qué lindo, estamos dentro de un experimento en donde no fuimos consultados a ver si queríamos participar. Liliana. Buenas noches. Supongo que esta situación se agrava para aquellos que están solos o para aquellos que están perdiendo su comercio, o están perdiendo su empleo, o probablemente tengan menos certeza de un buen futuro, aunque se levante la cuarentena. La pregunta concreta es: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se lo puede ayudar? ¿Qué debiera hacer el Estado, dado que la cuarentena puede seguir? ¿Y qué haces Claro, vos bueno, como terapeuta, Cristian? Vos haces telesesión, porque todavía, recordemos, no están permitidas las sesiones presenciales. ¿Qué haces vos? Hay alguien que te presenta el caso, como dice Liliana. Podría ser alguien que te plantea este mismo tema. ¿Cómo lo ayudás? ¿Cómo le das lugar a esto? Exacto. O sea, Bárbaro, concretamente bueno, hay familias que en este momento están haciendo inventarios para vender sus cosas. Bien. Porque no tienen plata para comer. O sea, no es que los deprime la cuarentena, es que a su vez han perdido su comercio, su actividad. Claro, exactamente. O sea, se suma a la cuarentena, lo que uno podría pensar de la situación propia de no poder salir más que para hacer las compras y demás, se suma toda esta inestabilidad económica, todo este impacto, especialmente en los sectores más vulnerables. Nosotros observamos tanto a los primeros días como en el seguimiento que hicimos a los 50 días, que los sectores con trabajos más inestables, los más jóvenes que tienen situaciones laborales más inestables o menos afianzadas, experimentan mayor malestar psicológico. O sea, ahí vimos una correlación tanto en la muestra tomada los primeros 10 días como la tomada los 50 días. ¿Sí? Una gran diferencia. Los adultos mayores, a pesar de ser las personas que desde el punto de vista de la salud física podrían estar en más riesgo, tenían menos sintomatología que los más jóvenes. Y un poco esto se correlacionaba también con lo que usted menciona de la cuestión de situación de vulnerabilidad social. ¿Y cómo se lo ayuda? Y ahí porque Claro, vivieron más la Argentina, están más curtidos. La gente grande, contra lo que uno puede pensar, a veces está más curtida,
porque pasó varias de estas. Para muchas generaciones más jóvenes, esta es la primera experiencia de desasosiego fuerte después de 2001. ¿Qué haces con ese paciente, Cristian? Y bueno, y acá está el tema de la teleterapia, ¿no? O sea, nosotros, bueno, un poco de la pregunta, también hay una parte social, obviamente, de dar contención y asistencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cuestión económica, que es un problema adverso real, no es un problema psicológico. O sea, es un problema, una adversidad real que produce un impacto psicológico, pero no es una cuestión psicopatológica, ¿no? Y esto que agrava, sí que impacta en el estado emocional de la persona y lo agrava. Y ahí la teleterapia tiene un montón de herramientas de los tratamientos que pueden orientarse fundamentalmente cuando los problemas son así reales y concretos hacia la resolución de problemas, ¿sí? A brindar el apoyo, bueno, hay un montón de recomendaciones que se han hecho. Nosotros desde la Facultad de Psicología publicamos ya en los primeros días de cuarentena una serie de recomendaciones para amortiguar de alguna forma el impacto psicológico de la cuarentena, que involucraba, bueno, esto de mantener más o menos las rutinas, de mantener actividades sociales a través de las redes en la medida de lo posible, de no, justamente esto que veíamos al principio, también la gente empezó como a dormir de más. En la primera muestra aparecía muy alto esto de alteración del sueño, que la gente dormía de más, como una desorganización con los horarios y demás. Tratar de preservar todo eso en la medida de lo posible, realizar alguna actividad física, por supuesto el cuidado de la salud general impacta en la salud mental, sí, ¿no? Claro. La actividad física, alimentación sana, etcétera, todo eso impacta positivamente. Y actividades, también, bueno, se recomiendan muchas actividades que le den a la persona como algún sentido de lo que está transitando. O sea, entender, por eso en algunos estudios se recomienda mucho esta cuestión más altruista de la cuarentena, enfatizar más esto, que por ahí la cuestión tan obligatoria o tan de restricción. Explica qué es eso, Garay. ¿Qué es el sentido altruista de la cuarentena? El sentido altruista tendría que ver con justamente el sentido que le estamos dando a este esfuerzo que estamos haciendo en pos de un beneficio de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. O sea, que tenga como un correlato que trascienda al individuo. Un poco eso es algo que ayuda al ser humano. Entender que estamos en un momento particular de la historia y somos protagonistas, y también que nuestro encierro también es un modo de luchar contra la pandemia. A ver, Osvaldo. Exacto. Sí, buenas noches. Quería preguntarle, así como el presidente tiene un consejo asesor de epidemiólogos que le van diciendo día a día qué es lo que conviene con respecto a la lucha contra el coronavirus, ¿cree usted que sería necesario un consejo o algún tipo de asesoramiento a las autoridades y al presidente específicamente con respecto a la salud mental? Y sí, totalmente, creo que también. O sea, la verdad es que, bueno, nosotros consideramos a la psicología como una ciencia. Y realmente sí, el basamento científico, digamos, o sea, el cual estamos mirá el apoyando dedo. nuestras afirmaciones. Mirate en la pantalla, Bazán. Sí, ¿Ustedes vieron la cara que puso Bazán? Bueno. Bazán, serás fusilado al amanecer. Soy respetuoso con el señor que estamos hablando. Este dedo será fusilado al amanecer, porque yo vi la cara que pusiste cuando Garay dijo que la psicología era una ciencia. Bueno, yo después tiro las cartas, dale. Bien, dale. Opa. Al amanecer, cuando cante el primer gallo, será fusilado Bazán. Dale, vamos. ¿Quién va? Barce. Sí, no, yo quiero hacer una pregunta muy concreta, y aparte lo digo en primera persona, no me da vergüenza decirlo. A mí personalmente me resulta muy distante la terapia por videollamada. No me resulta una ayuda de contención ni más ni menos. Y tengo la suerte de venir a trabajar. ¿Ustedes los psicólogos no consideran que deberían hacer un petitorio para que puedan atender? Porque un fonoaudiólogo hoy está atendiendo, por ejemplo. La psicología no debería ser una de las especialidades que hoy debiera poder ser atendida personalmente en consultorio. Sí, sí, es una pregunta interesante como para reflexionar. O sea, sí, por un lado, sí hay un porcentaje. De hecho, cuando una de las cuestiones que indagamos a los 50 días era la percepción de necesidad de tratamiento por parte de las personas. Y un porcentaje importante, creciente, en la última muestra, la muestra de 50 y 55 días, nos refería que consideraban necesitar tratamiento psicológico, asistencia psicológica, pero había también dentro de ese grupo, ¿por qué no lo hacían? Digamos, un montón de razones económicas, cobertura, etcétera, todas cuestiones más sociales, pero también estaba esta que acabas de mencionar, que tiene que ver con que el tratamiento a distancia, digamos, no es igual que el tratamiento presencial. Y si bien en la investigación más rigurosa, ¿sí? Más con base científica,
la teleterapia parece ser tan eficaz como la terapia presencial, es verdad que, y acá hay que dar lugar a la percepción de los que utilizan la psicoterapia, de los pacientes, digamos, de los usuarios, muchos reportan esta diferencia, ¿sí? O sea, no parece verse una diferencia en el efecto del tratamiento, pero sí en la percepción, en la recepción. Y en mi experiencia particular yo veo muchos pacientes que no han querido continuar, pacientes que yo atendía presencialmente, obviamente antes de la cuarentena, no han querido pasar un porcentaje también considerable al tratamiento a distancia y se han visto privados de mi ayuda, digamos, pero en general esto pasa a muchos colegas, por supuesto.